Buenas tardes, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida en esta tarde diferente, compartiendo con nuestro amigo el Espíritu Santo. Buenas tardes, Aleja. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Amara. Bueno, qué alegría poder encontrarnos en esta tarde nuevamente con ustedes, pues es una tarde en donde podemos darle un stop a las actividades diarias y poder conectarnos con nuestro amigo el Espíritu Santo y pues también con ustedes. Y pues esta tarde estamos aquí muy felices, ¿cierto, Samara? Sí. ¿Cierto, Aleja? Estamos muy felices porque, bueno, hacía mucho tiempo Alejandra y Samara pues no veníamos aquí a los auditorios de la iglesia Fuego Abrasador, entonces es un motivo de alegría estar de vuelta en esta casa hermosa de Papá Dios. Entonces les damos la bienvenida a ustedes, a sus familias, se pueden ahí estar conectando, aprovechen y compartan esta transmisión ahí con sus amigos, pues para que juntos adoremos, pasemos una tarde muy agradable con nuestro amigo el Espíritu Santo y nos rindamos, nos desconectemos de un poco del trajín del día a día y podamos descansar en esta tarde delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a pedir que sea el Espíritu Santo tomando el control en esta tarde, enseñándonos, tomándonos de su mano. Entonces allí donde usted se encuentre también puede orar y pedirle al Espíritu Santo que llene ese lugar, que llene su vida. Amén. Papá Dios, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo en esta tarde. Gracias por habernos dado la vida, amado Dios. Gracias por este día que con el que tú nos premiaste, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos que tu presencia esté con nosotras aquí en este lugar, que tu presencia esté ahí en los hogares que en esta tarde se conectan, amado Dios. Te lo pedimos tu abrazo, pedimos que tu mano de fortaleza esté a favor nuestro, amado Espíritu de Dios. Llena este lugar, llena allí cada casa de aquel hermano que está conectado, que está viendo allí la transmisión, de aquella familia, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Donde quiera que estén, Señor, sea tu bendición allí sobre sus vidas, sobre su casa, amado Dios, en el nombre de Jesús. Y pedimos por favor que tú nos guíes en esta tarde, que lo que digamos, Señor, sea venido de tu inspiración, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. Gracias por tu hermosa compañía. Aquí estamos y queremos compartir tu palabra, Señor. Queremos adorar tu nombre y pasar esta hermosa tarde diferente contigo, nuestro mejor amigo, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, queremos adorarte, Señor. Queremos recordar que tu palabra nos da vida, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, te adoramos, Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a nuestra vida. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la esperanza. Tu palabra, el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil, la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra
que se lleva la desesperanza. Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. La 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 la. Que cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Que cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra, que se lleva la desesperanza. Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome.
No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Gracias, Aleja. Bueno, es una alegría adorar a Dios en esta tarde y vamos a disfrutar de esa palabra que Dios nos permite leer en esta tarde, que el Señor nos permite disfrutar en esta tarde, porque su palabra es una bendición. Entonces, como lo decíamos allí a través de esa adoración, su palabra es nuestra vida, su palabra nos da aliento, su palabra nos fortalece. Entonces, cada vez que nosotros cantamos, estamos declarando bendición, estamos hablando bendición sobre nuestra vida, estamos declarando bendición sobre nuestra familia. Entonces, por eso es importante la adoración, por eso es importante esa música con esas letras que agradan a Dios, con esas letras que glorifican el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a ubicarnos ahí en la palabra que está en Esther, capítulo 4, verso 1. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, por esa bendición que es tu palabra, Padre. Gracias por fortalecer nuestra vida, amado Dios, a través de tu hermosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos la enseñe. Espíritu Santo, que traigas revelación a nuestra vida a través de tu palabra, que ministres los corazones, que ministres cada vida que está ahí escuchándonos, Padre, y que tu palabra caiga en esa buena tierra y que pueda dar un fruto bueno, Señor, un fruto sobreabundante, amado Padre. En el nombre de Jesús, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra ahí en el libro de Esther, capítulo 4, verso 1. Dice: Esther promete interceder por su pueblo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey, con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza, era la cama de muchos. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron,
Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Amac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que se respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Bueno, toda la palabra es una bendición para nuestra vida, y nosotros nos identificamos mucho con la palabra de Dios, porque hay situaciones que nosotros estamos viviendo o por las cuales nosotros podemos pasar, que las encontramos ahí en la palabra, que están ahí en la palabra, que la palabra de Dios, en la palabra de Dios hablan de hombres y mujeres, de niños que pasaron por situaciones muy similares a las nuestras. Entonces, en la palabra encontramos esa respuesta y ese aliento que viene también para nuestra vida a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante nosotros como hijos de Dios tener esa relación con la palabra, tener esa amistad diaria con la palabra, porque no sabemos para qué tiempo es esa palabra, no sabemos para qué tiempo Dios nos está permitiendo leer esa palabra. Entonces, para nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, es muy importante tener un tesoro en nuestro corazón, tener esa palabra como un tesoro en nuestro corazón, e ir todos los días llenando ese banco, digámoslo así, ese granero allí, ese lugar de almacenamiento, que nuestro corazón sea ese lugar de almacenamiento donde nosotros vayamos guardando la palabra de Dios, y eso es de gran importancia para nosotros, porque quizás cuando no sabemos cuál es la importancia
de la palabra, de las palabras que Dios dice, pues sencillamente no va a tener sentido el leerla, no va a tener sentido el escudriñarla. Pero cuando entendemos que la palabra podemos almacenarla en nuestro corazón, tenerla allí guardada, y que cuando venga ese tiempo indicado, ese tiempo preciso, sea el tiempo que sea la situación que sea, nosotros podamos tomar de ese almacenamiento que hay en nuestro corazón y sacar ese tesoro que es la palabra de Dios y poder enfrentar esa situación con la palabra de nuestro Dios, recordar sus promesas, porque en la palabra hay promesas y en la palabra también hay decretos, hay mandatos, y en la palabra Dios también nos ha entregado bendiciones, nos ha dado bendiciones, nos ha dado ese sello, esa palabra sellada con bendición para nuestra salud, para la relación ahí en el hogar, para la economía, para las diferentes circunstancias, ya sea para nosotros como personas, ya sea personalmente, o ya sea como familia, o ya sea como nación, como pueblo. Nosotros tenemos una palabra que es viva, que es eficaz, una palabra que es poderosa, y es la palabra de Dios. Entonces, había un plan de Dios ahí en la vida de Esther, y en este tiempo para ese pueblo judío, para ese tiempo en el que estaba viviendo ahí el pueblo judío, había un plan de Dios. Y es que los planes de Dios siempre están, los planes de Dios permanecen, y Dios también en este tiempo tiene planes para con nosotros, tiene planes para con nosotros, tiene planes para con nuestra familia, y tiene planes para con nuestro pueblo, para con esa ciudad, para con ese país. Dios tiene planes y somos parte de su gran plan, somos parte de los planes de Dios, pero es importante saberlo y recordar que los planes de Dios son buenos, que los planes de Dios son de bienestar y que los planes de Dios traen paz, que la finalidad de todo plan de Dios es una victoria, es un gran galardón. Y vemos que para el pueblo judío en ese tiempo se había levantado un decreto de muerte, un decreto de persecución. Se habían levantado allí enemigos contra el pueblo judío y había un decreto de maldición. Entonces nos cuenta la palabra que estaba allí Mardoqueo, y Mardoqueo se enteró del decreto que habían mandado contra los judíos. Y ahí en el capítulo anterior, en el verso 13 nos hablan, dice que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con orden de destruir, matar y exterminar a los judíos. Esa era la orden que se había dado en ese tiempo, de destruir, matar y exterminar a los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Entonces era un decreto de muerte, de arrasar con este pueblo. Dice, y en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Entonces el enemigo también tenía planes. El enemigo, el adversario que se ha levantado contra el pueblo de Israel, contra los judíos, también tenía planes con ellos. Y eran planes de muerte, y eran planes de destrucción, y eran planes de despojarlos de sus bienes. Pero Dios tenía también un plan de bendición. Aunque el enemigo tenía un plan de maldición para ellos, Dios tenía un plan de bendición. Dios tenía un plan para sacarlos en victoria. Y claro que cuando hay ese decreto, cuando estaban por ahí circulando esas cartas de muerte, de destrucción, claro que ellos sintieron miedo, ellos se atemorizaron, ellos se llenaron de mucho miedo, y dice que muchos hicieron duelo en ese momento,
Muchos se angustiaron, su alma se angustió y se pusieron de luto. Dice en el verso 2. En el verso 3 leamos, dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos gran luto. Cuando ellos escucharon esas malas noticias de destrucción, de muerte, dice que los judíos tenían gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Entonces ellos quedaron desarmados con este decreto, pero ellos estaban allí lamentándose, estaban allí llorando, y el sentir tan cerca esa amenaza de muerte, pues prácticamente hizo que en ese momento pudieran ser presa fácil, porque ellos aceptaron ese decreto de muerte, esas cartas que se estaban circulando allí, con órdenes de matar, de destruirlo, de despojarlo de todos sus bienes, hicieron que sus fuerzas decayeran, hicieron que ellos fueran desarmados, y fueron desarmados primero en su alma, fueron desarmados primero en su espíritu, y eso era lo que el enemigo quería, con esas malas noticias desarmarlos, para que cuando llegaran a matarlos, a destruirlos, a robarlos, entonces ellos fueran presa fácil en ese momento. Entonces por eso les contaba que muchas veces hay pasajes en la Biblia, hay historias en la Biblia que se asemejan a cosas que podemos estar viviendo, cosas que podemos estar pasando. Entonces no es fácil leer esas cartas, no es fácil leer esas cartas, como no fue fácil para los judíos cuando les llegó esa carta. No es fácil leer un diagnóstico de muerte. No es fácil cuando le pasan a esa persona ese diagnóstico de muerte, cuando le pasan a ese familiar ese diagnóstico de enfermedad terminal. No es fácil para esa persona. Inmediatamente sus fuerzas se van al piso, su ánimo decae. Entonces las cartas que muchas veces llegan, esas malas noticias que llegan, no son fáciles, son cosas que roban las fuerzas, son cosas que debilitan, pero Dios ha dejado respuesta para nosotros en su palabra. Dios tiene no solamente esa voz de ánimo y esa voz de aliento, sino que Dios tiene algo más allá. Dios tiene un plan, y Dios tiene su mano poderosa obrando aún a favor nuestro. Dios tiene su mano poderosa obrando a favor de su vida. Él no se ha olvidado de usted. Él no está cerrando los ojos ni cerrando sus oídos a esa situación por la cual usted está pasando, por la cual su familia está pasando. Dios está ahí atento, y Dios tiene un plan. Dios tiene el mejor de los planes, y Dios tiene muchos milagros para su vida. Dios tiene también ese depósito de milagros para orar a favor suyo. Que si la situación, como dice la palabra, que si esa situación ha venido por un camino, si esas cartas de muerte, de destrucción vinieron por un camino hacia su vida, Dios es poderoso para hacer que esa situación huya por 7 caminos de delante suyo. Entonces, en esos momentos, aunque no son fáciles, nosotros podemos tener la certeza de que Dios no se ha olvidado de nosotros, de que por encima de esas cartas de dolor, esas cartas de amenazas que podamos estar leyendo, hay un Dios que es más fuerte, que es más poderoso, que ha tenido batallas tremendas, que ha tenido muchas batallas a través de la historia, y que no se conoce una batalla en la que Dios haya perdido. Entonces Dios es poderoso en batalla, y nosotros podemos entregar esa situación en sus manos y podemos descansar en Él, porque la palabra nos enseña que podemos ir a Jesús. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces podemos entregarle esa situación, podemos que ya no sea mi carga, que ya no sea mi problema, que ya no sea mi situación difícil, que ya no sea mi diagnóstico, mi enfermedad, mi hogar,
sino que podamos soltar el control de esas cosas y podamos entregarle el control a Dios. Si quizás hemos estado acostumbrados a que todo yo lo arreglo, yo lo soluciono, yo me defiendo sola en la vida, podemos entregarle esa situación a Dios. Podemos saber que tenemos un Padre y que nuestro Padre es bueno, que no tiene comparación con ningún otro Padre, que Él es único, Él es soberano y Él es bueno. Y podemos entregarle el control de esas situaciones difíciles y Él va a salir a pelear a favor nuestro. Amén. Y leíamos entonces el verso 4, dice: y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Él estaba allí, Mardoqueo estaba doliéndose con la situación que estaba pasando, porque era su pueblo, era el pueblo judío. Aunque él estaba allí en la protección del rey, aunque él tenía allí la cobertura del rey, no se confió de eso, no hizo alarde de eso, sino que recordó que ellos también eran su pueblo, que ellos también eran su familia. Y aunque allí la reina quiso cambiar la situación de Mardoqueo, no quiso verlo así en ese dolor, en ese cilicio, sino que quiso restaurarlo allí él no lo aceptó, dice, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atag, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atag a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que sería para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atag y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester le dijo a Atag que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces Ester tenía un propósito. Ester y Mardoqueo eran parte del plan de Dios. Ester y Mardoqueo eran principales, eran claves allí en lo que Dios quería hacer. Dios tenía un plan allí con la vida de ellos dos, y vemos que Mardoqueo lo había entendido. A Mardoqueo no se le había subido el cargo por estar allí cerca al rey, por ser servidor del rey, sino que Mardoqueo sabía que él era parte de ese plan de Dios y que Dios en cualquier momento lo iba a llamar para que le sirviera. Dios en cualquier momento lo iba a solicitar a él para que le sirviera. Y Ester también era parte allí de ese plan, pero son dos actitudes diferentes. Quizás Ester, por estar allí cerca del rey, cerca del reino, por un momento se le olvidó el propósito por el cual Dios la llamó, y se le olvidó también sus orígenes allí como judía. Pero era momento de recordar el plan de Dios que Dios tenía allí con su vida, para que Dios había permitido que ella llegara allí cerca. Y Dios también en este plan sigue levantando personas como levantó allí a Mardoqueo, como levantó allí a Ester. Entonces ese es el verdadero propósito, el poder servirle a Dios, el poder
integrarnos al plan que Dios tiene, no ser indiferente al plan de Dios, sino buscar siempre su voluntad y saber nosotros en las manos de Dios para qué hemos sido llamados. Porque antes que servir en algún lugar, trabajar en algún lugar, lo que más tiene recompensa es nosotros poder servirle a Dios. Es la mayor recompensa que nosotros podemos tener, ser usados por Dios, ser parte de los planes de Dios, estar integrados allí al propósito de Dios. Y es que cuando esas cartas llegan, cuando esas cartas llenas de malas noticias, llenas de amenazas llegan a nuestra vida o a la vida de algún familiar o a nuestro pueblo, a nuestra ciudad o a nuestra nación, no podemos ser indiferentes a eso, no podemos ser indiferentes al dolor o a las malas noticias que otros están recibiendo, sino debemos saber que Dios tiene ese propósito con nuestras vidas y que podemos ser útiles en las manos de Dios, no en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas podemos querer ayudar mucho, en nuestras fuerzas podemos desear hacer muchas cosas, pero es mejor hacerlo a la manera de Dios, es mejor hacerlo siendo usados por Dios, porque así va a ser más fácil, porque como Dios ya tiene el plan establecido, entonces va a ser más fácil caminar de la mano de Dios, poder dejarnos usar por nuestro Dios y poder ser de bendición para nuestra casa, para ese familiar, poder tener palabras de aliento, no palabras de luto, no palabras de ya no se puede hacer nada, porque quizás era la reacción que tuvo Esther. Mardoqueo quería que Dios lo usara en ese momento, quería que Dios cumpliera el propósito por el cual lo había puesto ahí, pero se encontró en ese momento con una barrera, y es que ella dijo: no puedo ir, no puedo hablar con el rey, porque es que hay un tiempo determinado en el que él llama y el rey no ha llamado, y si yo me acerco pues voy a morir. Y ella pensó en su integridad, ella pensó en su vida, y era más importante que su vida estuviera bien, así el decreto fuera ejecutado y los judíos perecieran. Pero es importante que el plan de Dios se lleve, y el plan de Dios se lleva a cabo, porque para Dios, Dios quita todo obstáculo, Dios quita toda barrera, y el plan de Dios se lleva a cabo. Entonces podemos ser instrumentos, podemos ser útiles dentro de ese plan de Dios, útiles allí para hacer bendición para nuestro país, para hacer bendición para esta tierra, porque en este momento también tenemos un decreto de muerte. Podemos ver que hay un decreto de muerte que se está ejecutando, hay un decreto de destrucción, y como vemos aquí, que también se apoderaban de sus bienes. También hay un decreto allí sobre la economía, sobre la vida de las familias, y nosotros no podemos quedarnos allí en nuestro lugar sin hacer nada. Quizás allí como Esther, en este momento no puedo hacer nada, no se me permite hacer nada. Nosotros, donde quiera que estemos, podemos pedirle a Dios que nos haga útiles en sus manos, que podamos ser de bendición, que podamos llevar palabras de vida, porque es muy fácil hablar palabras de muerte, es muy fácil escuchar noticias de un familiar que está allí en su lecho de enfermedad, y decir: esa enfermedad es tal y esa enfermedad lo lleva a la muerte. Es algo cruel. O escuchar así no sea familiar, pero es una persona, es una vida, es una persona que hace parte de una familia, que hace parte de un pueblo y que hace parte de este planeta. Y ser ligeros para decir: esa persona está enferma, esa enfermedad ya no tiene cura, esa persona va a fallecer. Y somos muy ligeros para declararle muerte a otros, para declararle destrucción.
para declarar pobreza, para declarar ruina. Pero Dios no nos ha puesto para eso. Dios nos ha puesto para hacer bendición sobre esta tierra. Si decimos que creemos en Él, si decimos que le conocemos, que le seguimos, entonces debemos cada día ser a imagen y semejanza de Dios. Así como Él nos creó a imagen y semejanza suya, nosotros trabajar cada día por ser la imagen y la semejanza de Dios, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de actuar. Y Dios ama a la humanidad, Dios ama a las personas, y Él no quiere que nadie muera, que nadie perezca sin conocerle. Entonces nosotros podemos ser esos instrumentos útiles en sus manos, para que cada persona reciba a Jesús en su corazón, para que reciba el mayor regalo, el mayor tesoro, para que tenga ese encuentro que va a transformar su vida. Y de ahí para allá podemos ser instrumentos y ser útiles para proveerle lo que Dios ponga en nuestro corazón y Dios ponga en nuestra mano, para bendecir a esa persona, bendecir a esa familia. Pero siempre hay algo que hacer. Y nosotros no hemos sido llamados como nos lo enseñó el Señor Jesucristo, que es el gran maestro. No hemos sido llamados a ser servidos, sino a servir. Cada persona, independientemente de lo que quiera creer, ha sido llamado a servir, ha sido llamado a ser útil. Amén. Ese es el sentido de la vida, poder servir y poder servir guiados por nuestro Dios. Y dice en el verso 12: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo ya había escuchado lo que Esther había dicho. No puedo. No voy a ir allí a hablar, porque si yo me acerco allí, solamente hay una ley respecto al que hace eso, y es ha de morir. Entonces dijo prácticamente no se puede. Pero Mardoqueo estaba allí con su inquietud de que él había sido llamado, de que él tenía un propósito, y el propósito era ayudar a su pueblo en ese momento. Y miren lo que dijo Mardoqueo, y vamos a aprender también de esa actitud de Mardoqueo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. La aterrizó de una y le recordó que ella también era judía, que había un decreto de muerte que era para todos los judíos. Y el decreto no veía estratos, sino que era para todos los judíos. Y él le dijo: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, si ella callaba, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Una sola persona no impide que el plan de Dios se lleve a cabo. Ni nosotros ni ninguna persona impide que los planes de Dios se lleven a cabo. Porque dice la palabra: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Nosotros dependemos es de Dios, y Dios usará a quien tenga que usar para que su propósito y su plan se lleve a cabo. Y nosotros decidimos si queremos ser parte de ese plan, ser parte de ese propósito, tener el privilegio de que Dios nos use, tener el privilegio de ser instrumentos, de ser vasijas allí dispuestas para Dios, de ser como el barro en las manos del alfarero para nuestro Dios. Dice: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Esa palabra nosotros también podemos declararla cuando se nos cerró una puerta y resulta que teníamos toda la esperanza puesta en esa puerta, en esa respuesta, en esa situación que parecía que iba a obrar a favor nuestro, pero eso se cerró, eso no se dio. Y podemos declarar en esta tarde para esa situación, o cuando llegó una mala noticia
una mala noticia ahí en la salud, una mala noticia ahí en el matrimonio, una mala noticia ahí en el hogar, con los hijos, una mala noticia ahí en la economía. Entonces podemos declarar: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte, para su vida, para su familia, para su país, para su pueblo, para esa comunidad. Y dice: respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Entonces es de bendición la palabra de Dios, porque nos conectamos con ella, porque Dios nos entiende, y podemos verlo a través de la palabra, de que Dios nos entiende y que Él está presente en todos los momentos de nuestra vida. Desde antes de nacer, Dios está presente allí en todas las etapas de nuestra vida, y Dios entiende al que está allí en el vientre. Dios entiende al niño, al adolescente, al joven, al adulto mayor. Dios entiende a todas las personas en sus diferentes etapas, y está allí caminando con nosotros, porque Dios es un Dios fiel y es un Padre amoroso. Amén. Entonces respiramos y liberación vendrá de alguna otra parte. En Dios hay solución, en Dios hay respuesta. Y dice el verso 15: Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, esas palabras golpearon allí el corazón de Esther, y la aterrizaron allí en esa realidad, y le recordaron el propósito por el cual Dios le había permitido llegar allí al reinado. Dios había puesto gracia y favor sobre ella, y entonces es una bendición porque ella lo entendió, aunque de primera no lo entendió, pero luego lo entendió al saber que no era indispensable, y que si no era ella, Dios iba a usar a cualquier otra persona para defender a su pueblo, porque su pueblo tenía la confianza en Él. Dice que aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Entonces es una bendición haber aprendido en esta tarde acerca de las situaciones que pasó allí Esther y Mardoqueo, y de la gran encomienda que Dios les había puesto ahí en sus vidas, del llamado que ellos tenían, y saber que así como sucedió con ellos, también sucede con nosotros, porque tanto ellos como nosotros pues somos personas que pasamos por situaciones muy similares, y Dios tiene el control de todo. Amén. Entonces vamos a seguir confiando en nuestro Dios, y a seguir leyendo su palabra, a seguir teniendo más tiempos con nuestro amigo el Espíritu Santo, para que Él nos fortalezca, para que podamos almacenar ese tesoro que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Usted puede levantar allí sus peticiones, traiga allí a su mente esas peticiones, y queremos acompañarlos, queremos unirnos a esas peticiones, esas diferentes peticiones que ustedes tienen. Nosotros queremos unirnos allí a orar por ellas, porque ese también es nuestro llamado, ese es nuestro propósito, acompañarlos allí en esa oración. Amén. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos creyendo, Señor, que respiramos y liberación, Señor, tú traes, Padre. De alguna parte, Señor, tú traes esa liberación, esa respuesta, amado Dios, para nuestra vida, Señor, para las diferentes situaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, nos unimos a la oración, Señor, aquella persona que está clamando allí por su salud, Padre.
Padre, por la salud de algún familiar, Señor, Padre, nos unimos a esa oración, Señor, Padre, y declaramos, Padre, tu palabra, Señor, declaramos sanidad, Señor, sanidad total, Padre, en la mente, Señor, en ese cuerpo, en el alma, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú obras, Señor, un milagro, Señor, en esa vida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre glorioso. Padre, enviamos tu palabra, Señor, y como tú nos has dicho, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina, Señor. Padre, nosotros lo creemos, Señor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es, Padre. Mira a esa persona que está ahí en un hospital, que está ahí en su cama enfermo, Señor. Padre, esa persona, Señor, que tiene miedo, Señor, de esos diagnósticos negativos, Señor. Padre glorioso, declaramos tu palabra. Por su llaga fuimos nosotros curados, Señor. Declaramos que esa vida ha sido curada, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora declaramos que toda enfermedad en su cuerpo es debilitada, es desarraigada en el nombre de Jesús, Señor. Padre, estas señales seguirán a los que creen, y nosotros creemos en ti, Señor. Creemos en que tú eres hacedor de milagros, Padre. Glorifícate, Señor. Trae sanidad total, Señor, espiritual, Señor. Mira esas enfermedades del alma, Señor, esas enfermedades en la mente, Señor. Declaramos que sueltan los cuerpos, que sueltan las vidas en el nombre de Jesús, Señor. Obra ahí en los matrimonios, Señor. Mira esa esposa, mira ese esposo, Señor, que están clamando a ti, Señor. Mira esos hijos, Padre. Glorifícate, Señor. Mira la economía, Señor. Padre, mira allí cada alacena, Señor, esas neveras, Señor. Haz milagros, Señor. Glorifícate, Señor. Padre, ponemos a cada familia en tus manos, Señor. Ponemos, Señor, a cada ciudad, Señor, en tus manos, Padre. Cada país, Señor, cada nación, Señor. Padre, glorifícate, Señor. Declaramos desarraigado allí todo decreto. Anulamos esos decretos de muerte, esos decretos de persecución. En el nombre de Jesús, Señor, obra, Padre glorioso. Todo decreto que se haya levantado, Señor. Padre, toda carta que esté circulando, Señor. Esas cartas allí de destrucción, de muerte, de exterminio, de desalojo allí de los bienes, en el nombre de Jesús, Padre. Glorifícate, Señor, con poder, Señor. Obra más milagros, Señor. Obra más milagros, Señor, allí en cada persona que te está creyendo, Señor. Padre, mira, Señor, esas rodillas, Señor, que están clamando delante de ti, Señor. Esas manos que están ahí levantadas, Señor. Mira cada lágrima, Señor, que ha sido derramada en tu presencia, Señor. Padre, y seas tú trayendo respaldo, seas tú trayendo respuesta en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, porque, Padre, así como hiciste allí, Señor, con el pueblo de los judíos, Señor, en medio de esa persecución, Señor, Padre, tú le libertaste, tú mostraste tu gloria, Señor, tú peleaste esas batallas, Señor. Oramos, Señor, que seas tú peleando cada batalla, Señor. Padre, las batallas que hay en las familias, Señor, que hay en los países, Señor. Padre, glorifícate, Señor, en esta hora, Padre, más de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Toca allí esa vida, Espíritu de Dios. Obra ahí en ese corazón, Señor. Padre, desata, Señor, cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Trae libertad, Señor. Mira esos tormentos, Señor. Mira, Señor amado, el desánimo. Mira allí la tristeza, la depresión, la angustia, Señor. Obra, Señor. Declaramos que eso se va de las vidas, que eso se aparta, Señor. Mira, Señor, esas ideas de suicidio, Señor, esas ideas de muerte, Señor, eso se aparta en el nombre de Jesús, Señor. Padre, obra, Señor. Padre, que seas tú saliéndole allí al encuentro, Señor, a cada persona que ha perdido la esperanza, Señor, cada persona que se siente indigna delante de ti, Señor. Padre, sé tú, Señor, su socorro, Señor. Sé tú su esperanza, sé tú su fortaleza, su defensor, Señor. Padre, que seas tú, Señor, ese Padre de viuda, Señor, ese esposo, Señor, allí para esa viuda, Señor, ese padre para esos huérfanos, Señor. Glorifícate, Padre Santo. Obra, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Maravilloso Dios. Gracias, amado Dios. Bueno, queremos invitarlos a hacer una oración.
Después de escuchar esta palabra, pues la pregunta es, ¿cómo hago yo para que Jesús viva en mi corazón? ¿Cómo hago yo para que Jesús llegue a mi vida? Para que Él sea el dueño de todo en mi vida, para poderle entregar el control de mi vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, lo primero es creer en Él y permitirle que Él entre, que Él more en nuestro corazón. Y vamos a hacerlo a través de una oración. Vamos a orar. Yo sé que al principio pues no sabemos ni cómo orar, ni cómo decirle a Él, pero vamos a hacer una oración de reconciliación y vamos a entregarle nuestra vida a Jesús para que Él gobierne todo en nosotros y para que eso ya no sea mi problema, mi situación, mi enfermedad, sino que eso lo podamos entregar en las manos de Dios y nosotros podamos descansar en Él y podamos hacer que esa carga de nuestra vida sea quitada, que ya no andemos allí con esa carga, andando por el mundo con esa carga, sino que entreguemos esas cargas a Dios y podamos ser libres. Amén. Entonces vamos a decirle: amado Dios, te doy gracias en esta tarde. Yo quiero invitarte a mi vida. Hoy tomo la decisión de abrir mi corazón a Jesús, de pedirle que Él sea mi único Señor y Salvador. Y yo te pido, Dios, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de allí. Hoy declaro que Jesús es mi único Señor y Salvador. Y te pido que hagas de mí una nueva criatura. Te pido que tomes el control de toda situación, que mires esas cartas que han llegado a mi vida y que seas tú peleando mis batallas. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, bienvenido a la hermosa familia de Dios, usted que ha tomado esa decisión por Jesús, y esperamos que siga teniendo esa comunión con Dios, que pueda a través de estas transmisiones pueda acercarse más allá a Dios, pueda avivar su espíritu y pueda fortalecerse y pueda empezar a alimentarse, como la palabra nos enseña, de esta leche espiritual no adulterada. Amén. Entonces Dios les siga bendiciendo y vamos a terminar adorando a nuestro Dios. Vamos a adorar su nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a decirle que queremos respirar sus promesas otra vez. El corazón en la mañana se desvela por ti. Mi alma corre y abre la ventana por si quieres venir. Espero verte entrar como el viento y te deslices sobre mí. Tú eres el que trae el aliento, atento estaré. Yo quiero respirar un suspiro de tu amor, las promesas que me llenarán. Yo quiero respirar y en ti confiar, que tu lluvia caiga en mí, porque muero sin tu respirar. Dios sana la herida, necesito de ti. Llévate el dolor y trae la risa, sopla vida en mí. Tu corazón hoy te anhela, vuelve a venir. Toda mi alma se desespera y
quiero respirar, respirar un suspiro de tu amor, las promesas que me llenarán. Yo quiero respirar y en ti confiar, que tu lluvia caiga en mí, porque muero sin tu respirar, porque muero sin tu respirar. Oh. Yo quiero respirar, respirar un suspiro de tu amor, las promesas que me llenarán. Yo quiero respirar y en ti confiar, que tu lluvia caiga en mí, ven y llueve sobre mí. Oh. Que tu lluvia caiga en mí, muero sin tu respirar. Qué bendición en esta tarde poder respirar esas promesas de Dios, amén. Y ahora vamos a despedirnos diciéndole que Él es nuestro eterno amor. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante, firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, inagotable sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que llueve de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Oh, oh, oh. Qué precioso es tu amor, no conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, y no sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que llueve de ti, sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, de tu e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atraes
que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco, tú te acercas a mí, te atrapas con cuerdas de amor, cicatrices de Cristo, veo tu eterno amor, te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor, sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco, tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor, en las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Bueno, qué bendición haber estado pues adorando, alabando y escuchando esa preciosa palabra de parte de nuestro Dios. Gracias a ustedes por haber estado ahí conectados, por haber disfrutado de esta transmisión de inicio a fin. Entonces lo seguimos esperando porque venimos con más palabra, venimos con lo mejor del trono de Dios para ustedes. Entonces de lunes a sábado estamos ahí en esa transmisión a las 4 de la tarde y mañana domingo tenemos a las 10 de la mañana esa preciosa cita con nuestro Dios. Entonces ahí nos seguimos viendo. Dios les bendiga. Gracias. Chao. 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 Bendiciones.